Muy buenos días con todos. En esta oportunidad le voy a hablar sobre el curso Tributación Empresarial. Mi nombre es Deiniotna Sarmiento Cornelio. En esta oportunidad voy a hablar sobre lo que logré entender en la clase de tributación y recaudación de financiado del Estado, ¿no? En esta cuestión voy a explicar lo que entendí de la clase sobre la tributación y su relación con el financiamiento del Estado. Primero, entendí que la tributación no consiste solamente en pagar impuestos. Los impuestos tienen una finalidad mucho más importante, lo cual permite que el Estado recaude para financiar los gastos públicos y atender las necesidades de la población. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué el Estado cobra impuestos, no? En este caso sería la respuesta es porque la necesidad al obtener recursos para poder cumplir sus funciones, por ejemplo, financiar servicios como salud, educación, seguridad, infraestructura y otros servicios públicos. También comprendí que el Estado obtiene ingresos de diferentes fuentes. Puede recibir ingresos tributarios, ingresos patrimoniales, transferencias y también puede recurrir al endeudamiento, ¿no? Como también, sin embargo, una de las fuentes más importantes son los ingresos tributarios. ¿Por qué provienen los impuestos y otros tributos que pagan las personas y las empresas? Aquí podemos relacionarlos directamente con el curso de tributación empresarial. Nosotros estudiamos temas como el RUT, los regímenes tributarios y el impuesto a la renta, pero ahora entiendo mejor para que exista todo este sistema, el Estado establece normas de tributarias para organizar la recaudación y obtener recursos que necesita. Otro punto importante de la clase fue el resultado fiscal. Este se obtiene comparando los ingresos públicos con los gastos públicos. Si los ingresos son iguales a los gastos, hablamos de equilibrio fiscal. Si los ingresos son mayores de los gastos, existe un superávit fiscal. Y si los gastos son mayores que los ingresos y existe un déficit fiscal. Para entender de una manera sencilla, podemos imaginar que una persona tiene una cierta cantidad de dinero disponible. Si sus ingresos alcanzan exactamente para cubrir sus gastos, es en equilibrio. Si le sobra el dinero, tiene una superávit, pero si gasta más que el que recibe, tiene un déficit con el Estado. Esto sucede algo parecido, aunque a una escala mucho mayor. También entendí que no basta con recaudar dinero. Es igual de importante saber cómo se administra y cómo se utiliza. En la clase se mencionó el caso de los servicios públicos y los equipos médicos, ¿no? Puede existir un presupuesto o un contrato, pero si la gestión no es adecuada, los recursos no necesariamente se convierten en un buen servicio para la población. Pero eso, desde mi punto de vista, existen dos aspectos que debemos considerar: recaudación y gestión. El Estado necesita recaudar para tener recursos, pero también necesita la responsabilidad de utilizar correctamente. Como finalmente, puedo mencionar que considero que la tributación tiene una relación directa con todos nosotros. Las personas y las empresas cumplen determinadas obligaciones tributarias y esos recursos forman parte del financiamiento del Estado. Por eso, cuando hablamos de impuesto, no debemos pensar solamente en cuánto se paga, sino también es para qué se recauda y cómo se utiliza estos recursos públicos. Como conclusión, puedo mencionar lo que entendí de la clase, que es la tributación. Es una herramienta fundamental para que el Estado pueda financiar sus gastos y cumplir sus funciones. Sin embargo, una buena recaudación debe ser o estar acompañada de una buena gestión de los recursos públicos. De esa manera, los impuestos pueden contribuir realmente al bienestar de la población. Muchas gracias. Ay, no.
Muy buenos días, mi nombre es Mirna Sarmiento Cornelio. En esta oportunidad voy a hablar sobre el curso de tributación empresarial, sobre la clase, la que entendimos, ¿no? En esta posición voy a explicar lo que entendí en la clase sobre la tributación y su relación con el financiamiento del Estado. Lo primero que entendí que la atribución no consiste solamente en pagar impuestos. Los impuestos tienen una finalidad mucho más importante, lo cual permite al Estado recaudar recursos para poder financiar gasto público y atender a las necesidades de la población. Entonces, como todos nos preguntaríamos, o la pregunta sería, ¿por qué el Estado cobra impuestos, no? Y fácilmente la respuesta es porque la necesidad al obtener recursos para poder cumplir sus funciones, por ejemplo, al financiar sus servicios como salud, educación, seguridad, infraestructura y otros servicios públicos, también comprendí que el Estado tiene ingresos de diferentes fuentes. Puede recibir ingresos tributarios, ingresos patrimoniales, transferencias y también puede recurrir al endeudamiento. Sin embargo, una de las fuentes más importantes son los ingresos tributarios, porque provienen de los impuestos y otros tributos que pagan las personas y las empresas. Como podemos decir, aquí podemos relacionar directamente con el curso de tributación empresarial. Nosotros estudiamos temas como el RUC, los regímenes tributarios, el impuesto a la renta. Pero ahora entiendo mejor, para que exista todo este sistema, el Estado establece normas tributarias para organizar la recaudación y obtener los recursos necesarios. Otro punto importante de la clase fue el resultado fiscal. Esto se obtiene comparando los ingresos públicos con los gastos públicos. Si los ingresos son iguales a los gastos, hablamos de equilibrio fiscal, ¿no? Si los ingresos son mayores que los gastos, existe una superávit fiscal. Y si los gastos son mayores que los ingresos, existe un déficit fiscal. Para entenderlo de una manera sencilla, podemos imaginar que una persona tiene cierta cantidad de dinero disponible. Si sus ingresos alcanzan exactamente para cubrir sus gastos, este es el equilibrio. Si le cobra dinero, tiene un superávit, pero si gasta más de lo que recibe, tiene un déficit con el Estado. Esto sucede algo parecido, aunque a una escala mucho mayor. También entendí que no basta con recaudar dinero, es igual de importante saber cómo se administra y cómo se utiliza en la clase se mencionó el caso de los servicios públicos, los técnicos, pueden ser presupuesto, un contrato, pero si la gestión no es adecuada, los recursos no necesariamente se convierten en un buen servicio para la población. Por eso, desde mi punto de vista, existen dos aspectos que debemos considerar, recaudación y gestión. El Estado necesita recaudar para tener recursos, pero también necesita responsabilidad de utilizar correctamente. Finalmente, puedo decir, considero que la atribución tiene una relación directa con todos nosotros, ¿no? Que las personas y las empresas cumplen determinadas obligaciones tributarias y esos recursos forman parte del financiamiento del Estado. Por eso, cuando hablamos de impuestos, no debemos pensar solamente en cuánto se paga, sino también es para qué se recauda y cómo se utilizan esos recursos públicos. Como último, en conclusión, puedo mencionar lo que entendí de la clase es que la tributación es una herramienta fundamental para que el Estado pueda financiar sus gastos y cumplir sus funciones. Sin embargo, una buena recaudación debe estar acompañada de una buena gestión de los recursos públicos. De esa manera, los impuestos pueden contribuir realmente al bienestar de la población. Muchas gracias.